parece difícil elegir la voz narrativa porque es un ejercicio que tienes que hacer de antemano para empezar a narrar desde algún lado, pero no siempre funciona. En mi experiencia, la voz narrativa bueno, más bien, las voces narrativas tienen distintas habilidades. A mí me gusta mucho la primera persona porque permite muchísima intimidad y punto de vista, que son cosas que yo gozo mucho en la escritura. Y el narrador omnisciente tiene otras cualidades, ve todo, es mucho más universal, pero no se pronuncia. A mí me cuesta más trabajo esa frialdad, pero me parece importantísimo experimentarlas todas, ir buscando en tus diferentes narraciones diferentes voces narrativas y ver cuáles funcionan para qué tipo de narración. Siempre escribo en primera persona porque me cuesta mucho trabajo la tercera persona. Estoy tratando de practicar la tercera persona, pero la verdad es que no se me da. Entonces, digamos que me elige siempre la primera persona. Entonces, yo diría que más que elegir, soy elegida por la primera persona y creo que los personajes son los que me dan la pauta de cómo tengo que escribir, como si ellos escogieran por dónde tengo que ir y yo les tuviera que hacer caso. Entonces, ya que tengo un perfil más o menos dibujado, pareciera como si solito me fuera diciendo cómo va a hablar, ya que hay una geografía, una edad, un ámbito social, y poco a poco, pues ya que me da la pauta de cómo va a hablar, pues me tengo que poner a investigar, ¿no? A lo mejor sin, yo nunca he estado en alguna zona del país y ese personaje es de ese país, pues me tengo que poner a investigar cómo se habla en esa zona, ¿no? Oyendo el radio o leyendo o viendo YouTube. Entonces, así, esa es la manera en que lo hago. Pero definitivamente me escoge la primera persona a mí. La voz narrativa en mis historias usualmente viene de un proceso de prueba y error. Es decir, cuando yo me imagino el conflicto, cuando me imagino al personaje entrando en la situación que plantea la historia, a veces me pregunto cómo se escuchará si este personaje lo cuenta en primera persona, es decir, de una manera vivencial, a si lo cuenta un narrador externo que ve cómo se comporta el personaje, qué actos desarrolla, o cómo sería, cómo se leería, qué ritmo le plantea a la historia si en la voz narrativa utilizamos una segunda persona o si utilizamos un narrador omnisciente, no lo sé. El tipo de narrador y el tipo de voz narrativa siempre tienen que ser parte de un proceso de reflexión y yo sugeriría que antes de arrojarse plenamente al proceso de escritura terminado de un capítulo de una novela, se hagan algunos ejercicios. Es decir, plantea una escena determinada de tu novela que te guste mucho, que hayas pensado, que tengas revoloteando en tu cabeza durante mucho tiempo e intenta escribirla con muchas voces narrativas. ¿Cómo se leería una persecución de autos contada por un niño, por ejemplo, por un ciego, por un sordomudo, por una mujer que va huyendo del crimen organizado o por un hombre que pertenece al crimen organizado? Es decir, dependiendo del tipo de situación, vale la pena, y del tipo de personajes que tú incluyas en esta situación, vale la pena que les des voz a varios de ellos para tratar de ver cuál voz no solo se ajusta mejor a tu historia, sino que te provee de herramientas y de emociones más intensas para poderla contar. A mí, por ejemplo, me parece que la voz narrativa infantil es muy rica, porque los niños te proveen de dos elementos que desde mi punto de vista son esenciales para las historias. Cierta ingenuidad ante las cosas que están pasando y una perspicacia que solamente la infancia tiene para ver
qué significan realmente los actos humanos más básicos. Las voces infantiles se han probado con éxito en muchísimas novelas y en muchísimos cuentos por lo mismo, por esta sensación de que estamos hablando con alguien que es ingenuo y al mismo tiempo sabe cosas muy profundas del alma humana. También, como decía al principio, puedes intentar utilizar tipos de personas, primera, segunda, tercera persona, puedes jugar con los tiempos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo escribo un relato en futuro? ¿O qué pasaría si lo escribo en presente? ¿Qué pasaría si lo escribo en el modo condicional, en modo imperativo? Siempre hay que perder el miedo de experimentar. Y una vez que encuentres esa voz que te dice más emociones o que te impacta de una manera más directa, ten por seguro que si te impactó a ti como autor, a tus lectores también les va a llamar la atención y les va a impactar. Diría que no creo que haya una fórmula. Yo creo que la voz narrativa es sobre todo un espacio de experimentación en el que el escritor tiene la oportunidad y quizás el deber de explorar distintas formas, en distintas maneras. Hay en muchos de los casos incluso contrapuntos, ¿no? En donde la voz narrativa no corresponde al universo narrado y se generan efectos muy interesantes, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las novelas de Yuri Herrera, principalmente las primeras, en las que el uso del lenguaje en el contexto del narcotráfico, de la migración, nos permiten acceder a una narración con una dimensión quizás engrandecida de lo que nos podría proveer el uso cotidiano del lenguaje en ese ejemplo en concreto. Pero bueno, diría dos cosas. La primera es que al comenzar a escribir es muy normal y natural que el escritor o la escritora encuentren que su voz narrativa es muy cercana a su propia voz, y esto es completamente normal. Diría que no intenten alejarse de esto, ni impostar voces encima de las suyas, sino le den cauce a esa voz propia que al final del día está nutrida de sus experiencias, sus lecturas y, bueno, digamos que todo lo que está rodeando a esto. Y por el otro lado, que quizás sí que es un consejo, pero tangencial a esta cuestión, es leer mucha poesía. Por un lado, por el uso del lenguaje que los poetas proponen, y por el otro lado, porque sobre todo la poesía es una nueva forma de mirar, es una manera distinta de mirar. Y en esa manera, digamos, en ese ejercicio, yo creo que lo que nos permite muchas veces la poesía es acercarnos al misterio que se esconde en lo que vemos día a día. Y es ahí, creo, donde reside el trabajo del escritor.